básicamente repetimos un poco esa característica de que son sólidos a temperatura ambiente, se absorben rápidamente y se transportan rápidamente al músculo. ¿Okay? No frenan el vaciamiento gástrico. Listo. Y tener presente que, nuevamente, para repetir eso, la mayoría de gases presentes en la dieta son de larga. Entonces, esta podría ser una estrategia efectiva para la utilización energética de los triglicéridos intramusculares. ¿Okay? Eso básicamente con respecto al coco. Por acá les quería mencionar un poquito una publicación que hizo My Sport Science. Ay, profe. Pero es que es la misma. Profe, que la deje ser. Ya. Dice, quería mostrarles una publicación de My Sport Science. La verdad yo les sugiero que si de verdad les gusta esta cosa de la nutrición deportiva, digo esta cosa porque es una rama que a mucha gente le disgusta, o le estresa, o le genera ansiedad. Yo espero que abstengan para otra gente. Si de verdad sienten como esa pasión, chicos, suscríbanse a las revistas de deportiva, a los blogs de ciencia, créanme que es interesante, porque ahí aprenden más sobre las temáticas. Obviamente ustedes van a tener un pensamiento más crítico. Entonces, del blog de My Sport Science, entonces se consideraba la pregunta de si los triglicéridos de cadena media sería el nuevo combustible para los atletas, ¿sí? Porque desde la composición, salud, Dinero y amor. desde la composición bioquímica, ¿sí? Vemos, digamos que a niveles de transporte o de absorción van a ser más efectivos, ¿okay? Entonces, los beneficios hipotéticos que se tienen es una rápida absorción, rápida oxidación durante el ejercicio, no detiene el vaciamiento gástrico, ¿sí? Pero tenemos unos peros, ¿cierto? Para que lo mencionamos. Pueden causar malestar intestinal en dosis superiores a 30 gramos. ¿Okay? Entonces ahí viene lo curioso, no detiene el vaciamiento gástrico, pero genera malestar, ¿cierto? No se ha visto el efecto si se necesitan altas dosis, ¿ok? Y no se han visto beneficios, porque aquí va algo: hipótesis, pruebas de estudios de casos, y después veríamos un metaanálisis. Aún no tenemos los beneficios en el rendimiento, ¿ok? La mayoría de pruebas se hacían en personas físicamente activas, pero porque están de alto rendimiento. Entonces, todavía no hemos visto pruebas positivas en el rendimiento. Entonces, ahí va la cuestión. Sí, de verdad, tiene una fuente energética rápida, porque el metabolismo de las grasas se supone que sería efectivo para el rendimiento deportivo, pero no sabemos. Pero digamos que sería un análisis a tomar entre hacer ese análisis de la estrategia alimentaria y la actividad física. ¿Okay? Acá tenemos otro componente, ya hablamos de triglicéridos de cadena media, tenemos otro componente interesante de analizar, y serían otras fuentes energéticas, ¿ok? Entonces tenemos la glucosa, aminoácidos, ácidos grasos, de cadena larga o media, pero hay una peculiar característica que son los cuerpos cetónicos, ¿okay? Yo imagino que ya muchos habrán escuchado sobre ellos. Los cuerpos cetónicos, cuando hay altas cantidades de acetil-CoA, que es el precursor para utilizarse en el ciclo de Krebs, ¿sí?, se empiezan a producir en el organismo. ¿Quiénes
¿qué órganos lo pueden utilizar? Como podemos ver en la imagen, el cerebro. ¿Sí? Puede empezar a depender de los cuerpos cetónicos. La desventaja de esto es que puede generar estas cetonas, estos cuerpos cetónicos, un proceso adaptativo un poco más pesado, ¿sí? Generando sintomatologías como fatiga, letargia, dolor del pues. También podría generar mialgias, ¿okay? Jaquecas, listo, en ese proceso adaptativo. Y no podemos olvidar que si queremos adaptar a un atleta o a una persona a utilizar eso como fuente energética, tendríamos que hacerlo en procesos de entrenamiento. ¿Listo? Acá podemos ver cómo la fórmula empírica de los cuerpos cetónicos, posteriormente, esa como es muy inestable, va a sufrir descarbonización y se va a convertir en una acetona. Aún nosotros no podemos usar la acetona como energía, ¿cierto? Posteriormente, gracias a la beta hidroxihidrato deshidrogenasa, vamos a poder usar aldehibeta hidroxihidrato como energía. Este sería el final que está aquí en naranja. Espero que se note ese color de naranja. Esa es la verdadera forma de decir. En la que se utiliza como energía y ese cuerpo cetónico. O sea, nosotros los anteriores son precursores del cuerpo cetónico principal para usarlo como energía. ¿Okay? Aún así, para hacer este proceso se liberan ciertas cantidades de energía. Por ende, también, obviamente, la persona para usar o tener un aprovechamiento energético de los cuerpos cetónicos también va a ser enfática porque también va a causar el gasto energético. ¿Qué pasa? Es muy interesante porque sucede algo similar con las proteínas. No sé si recuerdan que usar proteínas también gastaba altas cantidades de energía. Entonces, funciona de la, bueno, no de igual forma, pero tiene ciertas características similares. Acá podemos ver que el cuerpo a nivel muscular funcionaría de la siguiente manera. Entonces, como yo les dije, se pueden utilizar en el hígado y en el músculo, puesto que ahí tenemos varios procesos similares. Entonces, si hablamos de combustible en el deporte, esos triglicéridos presentes a nivel muscular, voy a hacer eso por acá. ¿Sí? Podemos ver que la producción de esos cuerpos cetónicos, ¿sí? Ahí podemos encontrar el hidroxibutirato, utilizarlo como acetato para posteriormente usarlo en el ciclo de Krebs o el ciclo de ácido cítrico como producción energética, ¿sí? Básicamente, esto sustentaría la teoría de cómo nosotros podríamos usar estos cuerpos cetónicos en el músculo, ¿sí? Hay que tener presente que la presencia de acetil-CoA va a aumentar la producción de cuerpos cetónicos. Entonces, si nos vamos a la teoría de que estamos consumiendo muchas grasas, ¿sí? Se va a producir mucho acetil-CoA. ¿Listo? Porque es el principal precursor antes de entrar al ciclo de Krebs. ¿Listo? Entonces, al tener alta presencia de acetil-CoA, se van a desprender la utilización de cuerpos cetónicos como energía, lo que puede ser una característica positiva para los requerimientos energéticos del cerebro, ¿sí? En baja presencia de carbohidratos. Porque si nos volvemos a la teoría general de la nutrición, recordemos que el cerebro, nuestro órgano, pues, es altamente glucolítico. Entonces, baja presencia de glucosa, ¿sí? Nosotros no podríamos utilizarlo de la misma manera. ¿Qué podría provocar esto en un deportista que esté en cierta actividad? Desconcentración, ¿sí? Desmayos, si no se usa bien la energía de los cuerpos cetónicos y a la vez baja presencia de carbohidratos. Entonces, por eso también se mencionan a los cuerpos cetónicos como otra fuente de energía. ¿Okay?
Acá vemos unos ejemplos de cómo se usan los cuerpos cetónicos. Entonces vemos la sustancia activa del cuerpo cetónico como suplemento o esas sales de cetona que también se les llama. Podemos encontrar el bexta hidroxibutirato, que como les mencioné era la fase activa de utilización del cuerpo cetónico, o sea, no vemos cetonas ni ningún otro tipo de precursores, sino el hidroxibutirato, ¿sí? También, después si hablamos de suplementos, vamos a tocar otro muy similar, ¿sí? Pero básicamente se cree que ese suplemento podría ser efectivo en el deporte. ¿Okay? Sería un buen suplemento en el ayuno, ¿sí? Y las concentraciones de cuerpos cetónicos se van a incrementar en una dieta de grasa y baja en carbohidratos a niveles extremos. Se me fue. Listo. Por ende, consideraríamos que la disminución y la disponibilidad de carbohidratos puede afectar el rendimiento deportivo. Pero aquí vendría la presencia de estos suplementos que evitaría que haya esa afectación en el rendimiento deportivo, porque tendríamos energía en teoría altamente presente en nuestro organismo, ¿cierto? Entonces, digamos que entonces ese hidroxibutirato llegaría de una luz. exacto, porque ya estaría en una forma activa y subiría de manera más efectiva la energía de los triglicéridos musculares y así mismo la utilización de las cetonas en el cerebro. ¿Listo? Esa es la teoría. ¿Okay? Todavía no digo que es una ley, más adelante lo vamos a encontrar. ¿Listo? Acá podemos ver un poquito de cómo sería la teoría de las cetonas como combustible alterno. Hay que tener presente que principalmente los carbohidratos serían la principal fuente energética debido a su buena tasa de oxidación y utilización durante el deporte, ¿sí? Y a niveles de gramos de cetonas, no hay, hasta el momento en este estudio, no hay un efecto de rendimiento que requiera unas dosis muy altas en los deportistas. ¿Okay? Hay que tener presente algo, y desde el año 90 se considera como una hipótesis, pero se repitieron varios estudios. Y se suponía que nos iba a ayudar para lo siguiente, en el rendimiento. ¿Listo? ¿En qué? Básicamente, los cuerpos cetónicos nos ayudarían a disminuir el catabolismo de las proteínas e incrementar la síntesis de proteína muscular, ¿sí? Utilizar de manera más efectiva las grasas como energía, pero no se tenía claro si reducía la glicólisis. ¿Okay? También había ciertas preguntas con respecto a la reducción de la glicólisis y la oxidación. Asimismo, sí mejoraba la utilización de la resíntesis de glucógeno. ¿Okay? Se quería analizar también cómo funcionaba a niveles de la función cerebral, si generaba algún tipo de distinción en el aparato gastrointestinal y si había una afectación con algún tipo de nutriente, puede ser micro o macronutriente. ¿Okay? ¿Qué tenemos que analizar con los cuerpos cetónicos? El timing nutricional, vean que siempre lo mencionamos. ¿Sí se alcanza a ver acá? No. Va a ser eso. Porque De nosotros en catas, sí. deportiva siempre hablamos de timing. ¿Mi celular? ¿Okay? Ahí se ve O sea, mejor. que ella es capaz de verlo. Entonces, había que analizar la palatabilidad, la dosis, el timing, si eran mejor las basales o mejor de cetona, ¿sí? O si funcionaba mejor inhibiendo con carbohidratos. ¿Okay? Entonces, como para terminar con la parte de funciones a niveles de órganos y de músculo, terminemos con el músculo. ¿Cómo va a ser la oxidación
a niveles musculares y cuáles eran los efectos metabólicos que se generaban en el músculo del atleta, ¿sí? Principalmente, la idea de este suplemento es para atletas de resistencia, ¿sí? Por eso en la imagen sale un ciclista, porque si nos fundamentamos en la teoría que vimos con anterioridad, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta de que básicamente las adaptaciones fisiológicas que mencionaban al inicio eran para atletas de resistencia, más no para atletas de fuerza o de potencia. ¿Listo? ¿Aquí alguien ha usado cuerpos cetónicos? Eso es el maluco, pues es un suplemento como de tono, nos lo dieron Durante. Sí, sí, claro. y pues sí, Bien. Ok. ¿Pero lo usaste para probar o porque? no, no lo dieron así. ¿Quién? En ¿Un torneo? Un torneo que está haciendo Sport Fitness, entonces como dentro de la misma carrera. Entonces nos están dando el suplemento y uno, pues ahí delante obvio que va a tomar entonces. Ya después es que fue muy raro porque ya después sí nos contaron como que para qué funciona. Esto, ya uno como que ¿Y para qué te lo dieron? Bueno. Pues, no, pues según ellos que para hidratar, porque es algo nuevo que ellos están implementando, pero después para hidratar. Sí, ¿Sí? incluso conoces a Camille Monsalve, la que estuvo en Medellín. Sí, sí. Ella me decía, esa gente es re lógico, cómo nos dan esto durante. Entonces, sí, hay veces pues eso, no sé. No, es que durante sí se puede dar. Sí, Sale pero de ese tono. no se utilizaría mejor antes. No. ¿Qué estamos buscando? Seguro que vimos acá. Pues aumentar, digamos, la utilización Aumentar la de... Oxidación durante el ejercicio. Ah, ok. Listo. Entonces, durante sí se puede dar. Lo que sí me generó curiosidad es para hidratación, pues no. Sí, pues, por eso es que son empresas que yo digo que empresas, era como lo que tú decías en el Congreso, son con muchos conflictos de interés, Sí. pues por hacer su marketing y eso, pero como que hoy, sino que en el momento no Sí, había pero escuchado. básicamente la teoría de esto es usarlo durante, como si usara un gel de carbohidratos. Para que te Pero la energía, pues, efectividad va a ser, pues digamos, en uno de resistencia. mejor rendimiento. Yo a alguien que va a hacer una carrera le podría reemplazar los geles por el mismo suplemento de ese. O sea, eso es lo que se busca hacer con esto, ¿cierto? Tranquilo, estamos en clase, no tengo la posibilidad. No estoy diciendo que lo hagas, ¿sí? No, sino que Sí, yo sé que es controversial, pero ahorita vamos a ver más adelante qué pasa. Pero es otra estrategia. debe ser beneficioso rendimiento de motores durante por la parte, carrera, digamos, durante el por ejercicio. a lo gastrointestinal, la peristaltia. Digo que ahí sí tendría un efecto positivo, porque el gel uno le toca, se demora mucho tiempo en adaptarlo, entonces digámoslo para tomarlo como estrategia, sea en una media maratón de alguien, uno sí lo puede usar. Sí, no, para el sabor de la boca no es tan bueno, pero Sí, son- O las personas cetogénicas, carbofóbicas. podría ser. Era muy buena opción. Podría ser una buena. Es que sí, un deportista diabético. Podría Ah, ser una buena. Sí, también. Diabético, sí. Muy bien. Muchachos, acá les quería traer un poquito sobre, ya hablando de la suplementación, esos posibles efectos de los cuerpos cetónicos. Como sí, les pongo diapositivas en inglés, están entendiendo, ¿verdad? No es porque se la Pero- estoy explicando, pero se la está interactivo, siempre. Entonces, chicos, Yes, I do. se cree, chicos, se cree que posiblemente va a aumentar más el uso de las grasas, ¿ok? Y va a guardar las reservas de glucógeno. Asimismo, va a tener una buena adaptación para la función cerebral, ¿sí? Y posteriormente se cree que también puede ser un uso adecuado para la recuperación post-ejercicio. ¿Por qué digo que se cree? Porque, según como les decía, vienen estudios desde los años 90
Y mencionamos que en la actualidad también se hicieron estudios recientes. Eso lo saqué del Instituto Australiano del Deporte. Y básicamente se menciona que todavía no está probado si funcionan en manera adecuada. Además, según ese blog, como nueva fuente energética o hype, voy a decir como tendencia, Mira, cosita la gasolina. traducirlo al español, Logos tiene. solo sería como una tendencia actual. Gracioso. Si los cuerpos cetónicos funcionarían adecuadamente en un deportista de resistencia, la verdad es que la conclusión de los artículos dicen que no. ¿Sí? No es tan efectivo. Primero, no porque no funcione, ¿sí? Sino porque no es práctico. Como les mencioné al inicio, no sabíamos las dosis, ¿sí? Las dosis aún no son muy claras y no se han visto los beneficios en altas dosis, como si las hay con geles de carbohidratos, ¿sí? Segundo, las sales de cetonas son muy costosas, ¿ok? Por ende, el bolsillo de un atleta que tenga que consumir varios sales de cetonas sería muy complicado. Esos suplementos que les mostré con anterioridad son suplementos reales, o sea, pues no son fotos predeterminadas, sino que son precios reales que están en Amazon, en internet, y solo cada shot puede estar valiendo más o menos 30.000 pesos, o sea, pues es muy costoso, ¿ok? Por ende, prácticamente para repetirlo en cada competencia no sería muy efectivo. Entonces, va nuevamente, digamos, vuelve y juega, como quien dice. Sí será provechoso usarlo, no será provechoso usarlo, más o menos siempre hay que ver el contexto deportivo y el contexto de cada persona en específico. Pero a nivel científico no se considera un uso adecuado hasta el momento. Sí. Pero ¿qué se hace para recuperación de las atletas? Lo que pasa es que ya no me dijo, Manu. se fueron. Uy, no, Vanessa. Se supone que ya le iba a decir. Sí, lo que estaba callado, yo no sabía que faltaba gente. Sí, pero estamos en una fila muy larga. ¿Qué? ¿Está lloviendo? Sí. No. No pareciera. Está lloviendo. Bueno, muchachos, me decían cómo funcionaba para la recuperación. Lo que pasa es que si me remonto a la diapositiva pasada. que avisar a que salen en la tienda si no lo ponen. Ah, a ese rato más. ¿Qué se me dañó el cosito? Básicamente mencionaba que puede guardar las reservas de glucógeno muscular, ¿sí? Como principal acción energética, omitiría el uso principal de los carbohidratos. Entonces, para recuperación, como se priorizó el uso de los cuerpos cetónicos de las grasas, el músculo se recuperaría más fácil porque hay ahorro del glucógeno muscular. Entonces, así es la teoría de cómo funciona. Boris, ¿y habría beneficios durante núcleos para la atleta de resistencia? Hacer una combinación, digamos, puede ser mitad de un gel, mitad de ese suplemento. A ver, si me lo preguntas así, yo no le vería la lógica de usarlo. No, pues hay veces lo digo es por la parte intestinal, porque mucha gente hay veces suele tomarse el medio gel. Sí, yo te entiendo a qué te refieres, pero no le veo el sentido a nivel fisiológico, ¿sí? Porque la idea es de usar estos cuerpos cetónicos, ¿sí? O estas sales de cetonas, Bueno. es básicamente cuando no está usando los carbohidratos como principal fuente energética. Entonces mezclar las sales con los carbohidratos no tendría mucho sentido, en el sentido de utilización. A nivel gástrico quizás sí, sería pues interesante verlo, pero a nivel de utilización energética no le veo con mucha lógica. Posiblemente hasta se generaría una interacción entre utilización energética, ¿sí? Entonces por eso no creería que se podría No, hacer. yo lo digo, Boris, porque a nivel gástrico, pues hablamos, como tú dices, muy bien de la teoría y que todo se cumpla, pero yo digo que algo que experimentan muchos atletas y que quizás los nutricionistas, algunos no son conscientes, es de lo que experimenta el atleta durante una carrera. Por decir, a mí, cuando yo corro una intensidad muy fuerte, experimento muchos
síntomas intestinales y es difícil correr así porque es usted con la cabeza acá en la barriga, entonces usted dice Apretando. y muchas veces usted ve gente abandonando de carrera y eso es muy triste. Entonces ahí a quién va la culpa, digámoslo, hey, este nutricionista aquí Se banquea. sí, y hicieron una encuesta, digámoslo, casi el 80% de las personas que se prepararon para Maratón Medellín, que vienen siendo casi más de 20.000 personas, accedieron a un nutricionista. ¿Cuántas personas abandonaron el año pasado? Abandonaron más o menos 5.200. Conmigo van a ser 5.000. Conmigo van a ser 5.000 uno. Entonces imagínate ahí la parte, digámoslo, del labor de nosotros también como aprender a La llave es solicito. estrategia porque No, sí, sí, claro. a mí me parece algo complejo y con este pues complemento que traes sería chévere quizás testearlo. Bueno muchachos, presten atención. ¿Cómo? Presten atención. Lo que dice Samuel es cierto. O sea, es un análisis que le voy a preguntar, le voy a decir por qué. Pues muchos colegas, inclusive hasta yo en algún momento, somos gente que a veces mandamos un plan y nos olvidamos de la persona.